Hola, buenas tardes a todos. Soy Agua Robustillo, del grupo de atención farmacéutica al paciente VIH y bueno, en primer lugar, pues me gustaría daros a todos la bienvenida a este tercer punto de encuentro con los pacientes. Agradecer a la SEF pues esta apuesta por la escuela por y para pacientes que bueno pues nos va a incorporar su voz pues para enriquecer nuestra profesión y también para mejorar sus resultados y también pues agradecer que hayan contado pues con el grupo de atención farmacéutica paciente VIH para este tercer encuentro. También, por supuesto, agradeceros a todos vosotros que estéis conectados hoy y que, bueno, pues estemos tratando este tema tan importante como el envejecimiento en las personas que viven con VIH y que podamos entender cuáles son sus necesidades en esta etapa vital y también cómo desde la farmacia hospitalaria pues podemos ayudarlos. Sin más, pues como andamos con los tiempos muy ajustados, voy a pasar a presentar a las tres personas que nos acompañan hoy. En primer lugar, pues nos acompaña Diego García, paciente y bueno, pues educador PAR en el programa de pares de Adaria durante muchos años. También pues Kim Roqueta, que es vocal de la Comisión Ejecutiva de CESIDA y también pues presidente de Gays Positivos. Y finalmente pues el farmacéutico de hospital Ramón Morillo, que bueno, pues lleva mucho tiempo en la labor de la atención farmacéutica a las personas que viven con VIH y nos va a contar pues cómo podemos ayudarlos desde la farmacia hospitalaria. Sin más, pues cedo la palabra a Diego y bueno, al final de las exposiciones pues contamos con un turno de debate de unos 10-15 minutos y que bueno, pues espero contar con preguntas o cuestiones, dudas que os surjan y que podamos resolver en esos minutos finales de debate. Sin más, gracias, Diego. Gracias, Aguas, y gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por invitarme a participar en este webinar. Mira, yo tengo ahora mismo 59 años, llevo viviendo con VIH pues ya 26 años, ya 27 creo que he cumplido ahora en noviembre con el virus. Y cuando se me invita a hablar sobre envejecer con el VIH, siempre digo que las realidades hay muchas, somos muy distintos y que hay muchos determinantes sociales que son los que verdaderamente van a hacer que cada uno de nosotros tengamos unas necesidades y una experiencia vital ante la infección y una respuesta distinta. A ver, vamos a hablar claro, no es lo mismo cobrar una pensión no contributiva o contributiva baja de apenas 500 euros que cobrar una pensión de más de 1.000 euros o que se aproxime incluso a los 2.000. Eso va a impactar, lo económico va a impactar con enorme fuerza en toda una serie de cosas de cómo vamos a poder afrontar una infección crónica como es el VIH. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, cuando hablamos de poder tener ejercicio, cuando hablamos de poder tener una vida social plena, el impacto económico de lo que dispongamos o incluso tener un alojamiento digno va a suponer, ese dinero va a suponer el que podamos acceder o no a todos esos servicios. Nos vamos a encontrar y nos encontramos con situaciones en que las personas, desafortunadamente, por esa escasez de medios, no tienen acceso o tienen muchísimas dificultades a la hora de poder llevar esta infección de una manera adecuada. Una infección que además desde los inicios siempre la hemos sufrido aquellas personas que estamos casi en los márgenes de la sociedad o que hemos tenido un uso problemático de drogas o que hemos pertenecido a comunidades como los gays, las lesbianas, los transexuales o como otras comunidades como las mujeres víctimas de violencia, donde las necesidades han sido enormes y donde los problemas para visibilizarlos y para poder tener acceso
o una buena atención ha sido también enorme. Afortunadamente todo ha cambiado mucho, cada vez hay mejores tratamientos que nos ayudan a poder acceder a, bueno, menos visitas hospitalarias, que para algunos de nosotros el poder trasladarnos al hospital puede incluso ser una auténtica aventura por no disponer de vehículo o por tener dificultades de movilidad, y el poder disponer cada vez más de menos visitas hospitalarias o de seguimientos alternativos nos ha ayudado mucho a poder controlar la enfermedad, poder controlar la infección y tener una carga viral indetectable. Hay muchas iniciativas como de algunos laboratorios como BIF con el National Policy, que intenta hacer una estratificación de pacientes poniendo a los pacientes en el centro, y muchas iniciativas también a nivel de farmacia hospitalaria donde lo que se intenta hacer es un seguimiento a esos pacientes con necesidades especiales para que no tengan que sufrir o que les sea más fácil esa visita al hospital o acceder a los fármacos que en definitiva nos salvan la vida. Ya os digo, es muy distintas las realidades, son muy distintas las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, pero lo importante es que vayamos trabajando todos desde lo que es el sistema de salud, lo que es farmacia hospitalaria, los médicos y las organizaciones en intentar no olvidarnos de todos nosotros, de las personas que ya llevamos un largo recorrido y que experimentamos muchas dificultades sociales y económicas para poder llevar una vida digna y poder alcanzar unas cuotas de calidad de vida dignas viviendo con el VIH. Bien, muchas gracias, Diego. La verdad es que es una reflexión muy acertada porque hay mucha variabilidad dentro de, como has dicho antes, hay mucha variabilidad y lo único que compartís en realidad es que tenéis una infección crónica. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tratar y tenemos que reforzar esa estrategia de, pues, abordar a los pacientes de forma individualizada y estratificada según las necesidades. Pasamos ahora con Kim, que nos va a dar también, bueno, su visión como paciente y también pues más como responsable de un colectivo y de una asociación, bueno, de CESIDA, que es una agrupación de muchas asociaciones de pacientes y que nos va a dar también su visión. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, gracias a todos y a todos, gracias a todo esto. Pues sí, lo comentaba Diego, ¿no? Todas esas intersecciones que nos cruzan, a fin y al cabo, son las que nos configuran, las que nos conforman, ¿no? Y durante todos estos años, pues a personas que llevamos, Diego también, ¿no? Decía que llevaba muchos años, yo llevo más de 33 años con el VIH, y incluso personas que se incorporan ahora, ¿no? Con el VIH y a tomar la medicación. Sigue siendo una tarea compleja, ¿no? Por todas las realidades sociales y todo lo que nos rodea, ¿no? También, al margen de esto, hay un tema también que nos afecta, que es todo lo relacionado también con el estigma. Y pienso que también es importante hablar del estigma de discriminación, y aquí también es donde las entidades acompañamos, ¿no? Y también, de alguna manera, damos ese espacio, ¿no? Porque hablamos también muchas veces del estigma, pero también del autoestigma, ¿no? De todas esas, incluso esas cargas, ¿no? Que durante todos esos años socialmente pues, nos han ido configurando, ¿no? Ese cliché, ¿no? Esa idea de la persona con VIH, y que por tanto es muy difícil a veces, ¿no? Cuando uno se encuentra con el VIH, quitarse, ¿no? Ese sombrero de esa realidad, ¿no? También el hecho de trabajar el tema del estigma, ¿no? Incluso a veces cuando uno tiene esa autoestigma, a veces es incapaz porque no se cree, ¿no? De que tiene que tratarse, o cree que es algo como difícil, ¿no? De encajar, ¿no? Y por tanto yo creo que también es un esfuerzo que las entidades debemos de acompañar. Yo creo que esos canales son fundamentales, ¿no? Y facilitar
pues espacios para que la gente se conozca, que la gente comparta. Eso, en mi caso, por ejemplo, fue fundamental, ¿no? Creo que todavía lo sigue siendo, ¿no? Porque a veces ah, los puede producir aislamiento, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Porque personas que incluso, ¿no? Acaban, o en su momento, acababan abandonando el tratamiento en esos momentos, porque eran épocas muy difíciles, eran tratamientos muy complejos, con mucha toxicidad y difíciles de tomar, pero no solo eso, sino también el estigma social que hacía pues ese aislamiento, ¿no? Yo creo que por suerte han cambiado muchísimas cosas, pero ese estigma todavía lo tenemos. Yo creo que esa lucha constante, ¿no? Por ejemplo, de trabajar, de cambiar leyes, es muy importante también, de cambiar leyes. Tenemos en España, ¿no? Un pacto social que hemos trabajado también por parte de las entidades, también a nivel autonómico, ¿no? Y por tanto hemos cambiado leyes también, leyes que no nos permitían acceder a determinados puestos de trabajo y todo eso también hace que mejoremos la calidad de vida. Por lo tanto, la migración es fundamental, sí, pero hay otros factores, ¿no? El tema legislativo, yo creo que también empoderarnos y saber y ser conscientes de cuándo nos están discriminando, también eso te hace más fuerte y te hace ser consciente de la medicación que tienes que tomar para seguir adelante y para seguir las riendas de tu vida, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Y esto lo aprendimos y lo venimos trabajando durante muchísimos años, ¿no? El trato con el médico y el trato del paciente, ¿no? Yo creo que cada vez, como Diego, ¿no? Que es una persona que trabaja de par en hospitales, ha sido fundamental, ¿no? Piensa en los hospitales, en las entidades. Creo que es fundamental tener esa cercanía, que a veces incluso también creo que la farmacia, desde enfermería o desde farmacia hospitalaria, te pueden dedicar más tiempo que a veces el médico, ¿no? Que tiene una agenda quizá muchísimo más saturada. Por tanto, lo decía Diego, ¿no? Somos muy importantes, tenemos que trabajar conjuntamente, pero también luchar por todo, y eso lo tenemos que hacer todas conjuntamente, ¿no? Porque el hecho de que tomemos una medicación, de que intentemos mejorar nuestra calidad de vida, al margen de que tengamos pues dificultades, ¿no? Evidentemente para poder, como, por nuestra realidad social o económica, pero no basta, ¿no? También tenemos que vivir en un entorno saludable. Y un entorno saludable quiere decir un entorno libre de estigma y discriminación. Eso nos hará mucho más fuertes y mucho más sanos. Por tanto, una sociedad libre de estigma y discriminación nos ayudará también a luchar contra el VIH. Y más ahora que se acerca el Día Mundial, que a veces nos hablan o nos piden muchísimos datos. Y ya os lo digo, los datos para los epidemiólogos. Yo creo que nosotros, las personas con VIH, debemos trabajar y debemos, para erradicar el estigma y la discriminación, para hacer realmente que sea una vida saludable, al margen de todos los problemas sociales, y por tanto debemos formar, también ofrecer formación, ofrecer todo lo que tiene que ver con el autoestigma y acompañar a las personas desde todos los ámbitos. Muchas gracias, Kim, por tu aportación. Después, si quieres, en el debate podemos abordar algunos aspectos, a lo mejor, pues como es el acompañamiento, a lo mejor, y la problemática social, pues quizás el paciente un poco más mayor, qué acciones se pueden hacer en ese sentido. Y vamos a pasar ya pues con la ponencia del compañero de Ramón Morillo, que nos va a dar algunas pinceladas de cómo la farmacia hospitalaria pues puede intentar ayudar a los pacientes mayores. Muchas gracias, Bu- Ramón. Buenas tardes. Lo primero voy a intentar compartir la presentación. ¿La estáis viendo? Sí, ¿no? A ver, voy a poner la pantalla completa. Vale, yo creo que ahora se ve. Bueno, lo primero, evidentemente, muchísimas gracias por contar conmigo para este foro tan necesario y por el que felicito a la sociedad y a las personas que están dentro de la sociedad que han impulsado esta iniciativa, que creo que es muy necesaria y que nos acerca a los pacientes. Probablemente me hayáis escuchado alguna vez hablar y decir un mantra que repito muchísimo, y es que lo que nos ha hecho mejores farmacéuticos, lo que nos va a hacer mejores farmacéuticos, son los pacientes y no los tratamientos que tienen prescritos. Yo particularmente, me estáis viendo, estoy en la consulta de atención farmacéutica número 1 de patologías víricas en mi hospital, en el Hospital de Valme. Aquí llevo varios años, en esta misma consulta o en otras en las que hemos estado, y probablemente del
paciente o de los pacientes que los que más he aprendido, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, son precisamente los pacientes que viven con infección por VIH, particularmente los de edad más avanzada. He aprendido muchísimo, tanto desde el punto de vista de comunicación, de optimización farmacoterapéutica, de vivencias y de conocer su experiencia. Y eso ha marcado a mí personalmente y lo que yo he podido compartir a nivel profesional, nuestra forma de seguir avanzando y afrontando los retos que tienen este perfil de pacientes y su relación con la farmacia hospitalaria, que creo que es algo en lo que tenemos todavía mucho que hacer y que afrontar en los próximos años. Algunas pinceladas de datos que seguramente todos conocéis, pero que he querido dejarlas aquí reflejadas. Sabemos que en todas las cohortes a nivel mundial, ya más del 50% de los pacientes tienen más de 50 años, que es el umbral crítico que se determinó hace unos años como para empezar a considerar a los pacientes de edad avanzada. Lógicamente, una infección como la infección por VIH, que provoca una sobreactivación del sistema inmunitario, conlleva la aparición de comorbilidades, a veces con mayor precocidad que lo que sería si un paciente no lo tiene. Y esto hace que la carga asistencial de este perfil de paciente no sea adecuadamente afrontada por el sistema sanitario. Si en el año 2020 el 50% de los pacientes tenían más de 50 años, para el año 2030 se espera que sean más del 70% el número de pacientes que tengan más de 50 años. Y los sistemas sanitarios no están preparándose adecuadamente para esta ola que nos lleva. Y también tenemos que hacer la reflexión de si nosotros, como profesión, como farmacia hospitalaria, estamos haciendo esa reubicación, esa reasistencia de la profesión para dar respuesta a estas necesidades. Necesidades que pasan, evidentemente, por una atención, ya lo han comentado Kim, lo ha comentado Diego, por una atención más personalizada y más especializada en la temática que estamos afrontando en la actualidad, ¿no? Ya sabéis que hemos venido trabajando y se está trabajando en la supervisión de los tratamientos, la optimización de la farmacoterapia, actividades clásicas como el control de iteraciones, los ajustes de dosis más importantes si caben en esta franja de edad. Eso es algo que siempre hemos hecho y siempre seguiremos haciendo, pero ahora aparecen nuevos conceptos, son los que tenemos que seguir formando y educando a la población para que sea lo suficientemente competente para poder afrontar este escenario en términos de adherencia, posibilidad de efectos adversos y, como veremos también a continuación, la importancia que tiene no solamente la polifarmacia, sino también la considerada polifarmacia de riesgo, que es aquella que conlleva situaciones que deterioran el estado de salud de nuestros pacientes. Históricamente hemos tenido una situación, un contexto central que nos permite coordinarnos con otros profesionales, incluso coordinarnos a nivel de interniveles, ¿no? De especializada, con atención primaria, etcétera, y eso es un elemento, un factor que tenemos que seguir potenciando y desarrollando en los años venideros, por cuanto el perfil de pacientes que tenemos que afrontar y sus necesidades van a ir cambiando y van a demandar esa nueva forma de entender y de afrontar su experiencia farmacoterapéutica. Diego lo comentaba en su presentación, hacía referencia a los temas de estratificación. Me llama la atención porque hace más de 10 años que venimos trabajando en farmacia hospitalaria en temas de estratificación asistencial, y precisamente el paciente que vive con infección por VIH ha sido el pionero, la punta de lanza de una nueva forma de entender la atención farmacéutica, conocemos como la metodología CMO, en la que no solamente la estratificación es importante, sino también el trabajo por objetivos y el contacto permanente, como luego veremos, para dar respuesta a las necesidades en tiempo real o en tiempo útil. Esa respuesta en tiempo real o en tiempo útil que recientemente hemos denominado telefarmacia en sus diferentes ámbitos de aplicación, que creo que también son muy relevantes en el paciente con VIH. Lo comentaba anteriormente. ¿Qué hace de especial el cuidado del paciente VIH mayor ahora y en los próximos años? Lo decíamos, ¿no? La carga de comorbilidades ya viene aparejada de una carga de polifarmacia o polimedicación, que lógicamente conlleva riesgo de interacciones o falta de adherencia, tanto primaria como secundaria. Los porcentajes de adherencia primaria y secundaria o de falta de adherencia primaria y secundaria son muy elevados y tenemos que afrontarlo porque creo que es una necesidad imperante. Hay una mayor vulnerabilidad por el deterioro fisiológico de los pacientes
a los propios efectos adversos que tienen los fármacos que se están prescribiendo en mayor medida en esta población y dos conceptos que ya tenemos que tener interiorizados para dar una respuesta a este tipo de pacientes, que son la fragilidad y la inmunosenescencia que aparece en estos pacientes. Por tanto, es importantísimo que tengamos claro que más allá del tipo de tratamiento o del tratamiento concreto que tengan prescrito a nivel hospitalario, el seguimiento continuo de toda la farmacoterapia de estos pacientes es súper, súper necesario. Y ahí, en este perfil, cada medicamento cuenta y no es una cuestión cuantitativa, sino es una cuestión cualitativa la relevancia que estos fármacos van a tener, ¿no? Eh, Nuestra meta, por supuesto, alcanzar los niveles de calidad de vida que estos pacientes merecen, alinearnos con los objetivos de ONU-SIDA, 90-90-90, es una condición indispensable en nuestro trabajo, ¿no? Mejorar la adherencia, disminuir efectos adversos y por consiguiente también hospitalizaciones que pueden ser evitables, dar mayor potencia al paciente y mejorar su calidad de vida. Y fundamental, lo comentaba Diego, el trato personalizado, escuchando las necesidades individuales de cada paciente y mejorando su experiencia farmacoterapéutica o de cómo el paciente se va a sentir y se va a relacionar, en este caso, con nosotros como farmacia hospitalaria. Y un mensaje fundamental. Si hasta ahora el abordaje de estos pacientes han sido multidisciplinar, y creo que tiene que seguir siendo así, a partir de ahora el enfoque es multidimensional porque son muchas las dimensiones, como comentaba Diego, que afectan a cómo nuestros pacientes utilizan los medicamentos a nivel general, no solamente los hospitalarios, el tratamiento antirretroviral, sino a nivel general. Os traigo este vídeo, fijaos, porque este vídeo habla mucho y muy claro de la gran diferencia entre envejecer de forma saludable o envejecer de forma no saludable. Dura solo un minuto. Por tanto, creo que es muy impactante este vídeo porque nos habla de cómo trabajar en un perfil de paciente que necesita envejecer adecuada y saludablemente. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, define el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollo y mantenimiento de una capacidad funcional que potencie el bienestar en el paciente de edad avanzada. Y en este sentido, tanto la fragilidad como la capacidad intrínseca debe ser ya en los próximos años dos elementos que estén permanentemente interiorizados en nuestras consultas si queremos realmente dar respuesta a esa necesidad. Aquí se ve clarísimamente bien el concepto de capacidad intrínseca, ese abordaje multidimensional, aspectos fisiológicos, cognitivos, de movilidad, sensoriales, que afectan a cómo el paciente maneja su farmacoterapia, se desplaza, viene al hospital y, en definitiva, convive con su enfermedad y sus necesidades en el día a día, que son aspectos que tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista claro, ¿no? Esta diapositiva que me cedió en su momento el doctor Giovanni Guaraldi habla claramente de lo que hasta ahora ha sido la cascada de seguimiento en pacientes, digamos así, sanos, en pacientes saludables, en pacientes que incluso tengan una edad avanzada, pero que desde un punto de vista viroinmunológico controlado, bueno, pues ya tenemos que empezar a hablar de la transición hacia la fragilidad y qué hacer y qué tener en cuenta en las consultas en ese momento y, por supuesto, en aquellos pacientes en los que la fragilidad aparezca y que haya que abordarla, ¿no? Desde el punto de vista multidimensional, como comentaba anteriormente. Y se resume básicamente en llevar a cabo evaluaciones integrales en la consulta de sus necesidades, una optimización de la farmacoterapia que tenga que ver con eso, no con esa situación de envejecimiento y, por supuesto, las intervenciones multidimensionales e interniveles. Para eso
venimos en los últimos tiempos intentando desarrollar herramientas para ajustar la farmacoterapia a los nuevos tratamientos, escalas personalizadas para evaluar el riesgo de caídas, por ejemplo, de la aparición de la fragilidad, programas de atención dual que combinen el seguimiento presencial y el telemático en aquellos pacientes que sean competentes desde el punto de vista de las habilidades tecnológicas necesarias para poder tener ese seguimiento telemático y, por supuesto, el mantenimiento de una investigación continua para desarrollar nuevos índices de adecuación de las prescripciones hospitalarias. Y resumiendo mucho, la importancia de establecer una comunicación abierta con el paciente, esa idea tiene que ser fundamental, no solamente establecer una atención farmacéutica en consultas presenciales y que sean episódicas, este seguimiento continuo, sea como sea, pero que se establezca un vínculo en el que el paciente pueda preguntar, pueda hacer cuestiones o replantear cómo hacer un seguimiento dual más ajustado a estas necesidades. Y aquí creo que, y por ir concluyendo ya, el farmacéutico hospitalario ha sido siempre y tiene que seguir siendo un aliado esencial en la salud en todas las fases que el paciente VIH de edad avanzada va a presentar en sus años, en sus últimos años de vida y, por tanto, la invitación hacia mis compañeros que atienden a este tipo de pacientes y hacia los propios pacientes es de trabajar mucho por el contacto permanente con el servicio de farmacia, porque sí, así de esa manera se optimizan los resultados en salud de esta población. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramón, por tu aportación siempre clara y muy pues ilusionante sobre el papel del farmacéutico de hospital en el manejo pues de este perfil de pacientes en esta etapa vital que estamos abordando hoy. Ya pues ya un poco todos conectados. Voy a ver si hay alguna pregunta, pero creo que no se anima a la audiencia. Pero bueno, yo sí que me gustaría en este ratito que tenemos, que vamos bien de tiempo, tenemos unos 10-15 minutitos para poder abordar o profundizar en algunos aspectos pues más concretos. Y bueno, yo primero me gustaría preguntarles a Diego y a Kim cuál es su percepción sobre la farmacia hospitalaria y si cree que, pues, que podemos, bueno, yo firmemente creo que somos una parte muy importante, pero bueno, ¿cuál es vuestra perspectiva y si podemos hacer algunas acciones concretas para, pues, a corto o medio plazo mejorar la calidad de las personas con VIH mayores? Pues bueno, si no os importa, comienzo yo. A ver, sois una pieza clave. Daros cuenta que os vemos en ocasiones más que al médico. O sea, vemos al farmacéutico por el mero hecho de la dispensación más veces que al médico, con lo cual sois nuestro contacto principal la mayoría de las veces para hacer un seguimiento de lo que nos está pasando, ¿no? O cómo llevamos nuestra vida y la medicación. Por lo tanto, sois esenciales y sois, ya os digo, los primeros o los agentes de salud a los que vemos más frecuentemente. Tenemos que seguir explorando diferentes maneras de relacionarnos con vosotros. Como decía Ramón, habrá gente que necesite esa presencia física, habrá gente que pueda hacerlo telemáticamente. Tendremos que explorar también cómo poder hacer a aquellas personas que les resulta complicado o difícil acudir al servicio de farmacia para la dispensación, hacerles llegar la medicación. Ha habido experiencias en ese sentido, las vimos durante la epidemia de COVID. Desafortunadamente, algunas de esas experiencias se han dejado de hacer a nivel general. No entendemos por qué, porque la verdad es que ayudaban mucho a que ciertas personas con dificultades no tuvieran que hacer ese esfuerzo extra de acudir al hospital cuando tienen pues, serias dificultades económicas o de movilidad. Y me gustaría que ya que estamos disponiendo de todas estas nuevas herramientas, pues verdaderamente las lleváramos a cabo.
Da tristeza cómo se implementan cosas que se dejan de hacer y no se han dejado de hacer porque hayan demostrado un fracaso o hayan demostrado que no funcionan. En muchos casos se han dejado de hacer por razones económicas, por razones de gerencia, por razones de tiempo, por razones ajenas a el beneficio que le puede causar al paciente. Por lo tanto, yo animaría, ya que sois, como os digo, los agentes de salud a los que vemos más frecuentemente, que seáis nuestra voz en ese sentido y que con las gerencias de los hospitales, que sé que es complicado en muchas ocasiones, pues llegar a ciertos acuerdos, que seáis vosotros los que empujéis, ¿no? En esa individualización y en ese buscar distintas maneras de que sea nuestro contacto con vosotros lo más sencillo y lo más adecuado a la situación de cada uno posible. Sí, yo creo que lo que conocemos también de claro, la realidad de España es muy diversa y también a veces incluso yo creo que todo lo que tiene que ver con el ir a acudir a farmacias no siempre es fácil en determinados ambientes, ¿no? Sobre todo a veces en zonas pequeñas, en ambientes rurales y ahí están haciendo una gran labor. A mí me gustaría destacar la gran labor que están haciendo muchas asociaciones y compañeros y compañeras que su labor, una de su labor principal es ir a la farmacia a buscar la medicación de esas personas quizá porque son mayores, porque trabajan, pero también debido al estigma de discriminación, porque saben si van a ir al hospital, es el único hospital que está a kilómetros por tanto vuelve a salir lo que yo hablaba antes, que es fundamental el tema del estigma y la discriminación, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante, ¿no? También la capacitación legal que decía antes, ¿no? La capacitación de las personas con VIH, ¿no? Pues para afrontar el estigma de discriminación, ¿no? Pero no siempre es posible. Por tanto, yo creo que se está haciendo una gran labor, ¿no? Y sobre todo, ya digo, a mí me ha sorprendido no ver, sobre todo, compañeros, compañeras de zonas más pequeñas, ¿no? Pues que se preocupan y que van a buscar los medicamentos para que los tengan, para que no tengan que ir al hospital, o sea, y hacer esta dispensación, ¿no? Se está trabajando muchísimo, al menos, bueno, aquí en Cataluña, pues, por ejemplo, y sé que en muchos hospitales de España también, ¿no? Lo que es el envío de la medicación, ¿no? Y se facilita. Algunas veces con mayor o menor coste, pero bueno, y si no, también muchas entidades lo están haciendo, ¿no? Incluso hay hospitales que, al menos aquí en Cataluña, ya sé que lo decía también Diego, no todo el mundo tiene coche, pero incluso la gente que tiene coche no tiene ni que pararse, ¿no? O sea, se están haciendo como unas aquí en Cataluña, concretamente, supongo que conoces la iniciativa, ¿no? En Can Ruti, que le llaman el Ruticar, que tú quedas a una determinada para ir a buscar la medicación y no tienes ni que bajar del coche, no como si fuera el McDonald's, ¿no? Por decir algo. O sea, están habiendo iniciativas que me parecen, no sé si lo conocíais, Aguas y Ramón, pero bueno, supongo que sí, ¿no? Pero bueno, que a veces cuando lo ves dices, estás como el McDonald's, ¿no? Bueno, pues sí, pues ¿y por qué no? Si la gente tiene trabajo y a lo mejor no solo ir al hospital, sino encontrar aparcamiento en un hospital nos ha costado a veces más de una hora los que lo sufrimos, ¿no? Y no es fácil a veces. Y entonces no siempre tienes tiempo. Entonces yo creo que todo lo que facilite, ¿no? Bien sean, también creo que el hecho de que cuando hay cambios, también se agradece muchísimo, ¿no? Cuando hay cambios a veces en la medicación, ¿no? Pues que te atiendan, que tengan un espacio para ti, que te indiquen, ¿no? Los efectos, presuntos efectos secundarios que puedas tener, qué beneficios puedes tener con este cambio de medicación, que quizá con el médico pues no has podido hablarlo, ¿no? Y si tienes más contacto, ¿no? Como decíamos, con farmacia, pues siempre podemos resolver estas dudas, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio brutal y a favor. Entiendo también lo que dice Diego, que no en todas partes se siguen haciendo, ¿no? Y quizás se están dejando de hacer. Yo creo que eso es una lucha que tenemos que hacer también, pero no solo desde las entidades o desde los pacientes, yo creo que conjuntamente. Sé que a veces no lo tenéis fácil, las personas que estáis trabajando día a día en un hospital, porque bueno, no es fácil, ¿no? A veces enfrentarse a quien manda, pero bueno, yo creo que nosotros quizá podemos ser un poco la voz, pero sí buscar esas sinergias para ver que cosas que están funcionando, que experiencias piloto que se están poniendo en otras partes, pues bueno, que funcionan y que tenemos que facilitar la vida, ¿no? Desde el principio, cuando decían, ¿no? Que hace más de 30 años empezamos, ¿no? Nosotros a crear asociaciones y que eran 4 sillas y nos reuníamos, ya teníamos redes, ¿no? Y las seguimos teniendo. A veces cuando uno no puede ir, pues, bueno, hacemos redes para juntarnos
¿no? Y que los otros compañeros vayan a buscarte la medicación, etcétera. Pero claro, esas redes no siempre son posibles, ¿no? Y hablamos del aislamiento, hablábamos de determinados espacios, ¿no? De geográficos que no lo pueden permitir, ¿no? Por eso creo que debemos también, en ese sentido también, ver qué mejores opciones tenemos. Y no solo hablar siempre del tema económico, yo creo que tenemos que ver coste-beneficio, ¿no? Y que a veces son temas sencillos que solamente podíamos solucionar, ¿no? Con buenas intenciones y con ganas para facilitar esos desplazamientos, esa atención. Y yo creo que, no sé, por una parte, valorar el gran trabajo que se está haciendo desde la farmacia, todos esos cambios y mejoras que yo creo que algunas pruebas piloto, y me gustaría que lo comentarais también, ¿no? Ramón y Aguas, cómo lo veis estas iniciativas, si conocéis algunas más que se podrían aplicar aquí, cómo también podríamos trabajarlo conjuntamente desde las entidades con la farmacia con los hospitales, ¿no? Estamos hablando también de los pares, bueno, que quizá podríamos hacer muchísimas más cosas, ¿no? Sobre todo para facilitar esa calidad de vida. Bueno, Ramón, no sé si contestas Ujú. tú, contesto yo Sí, un sí, poco. sin problema. La introducción de Diego me ha recordado, vamos, me acuerdo relativamente con cierta periodicidad, pero me acuerdo de una de las, creo, de las mejores iniciativas, por supuesto, de las más premiadas de la SEP en los últimos 15 o 20 años seguro, que se dejó de hacer precisamente por lo que dijo Diego, por falta de apoyo económico, que era el proyecto de Paciente Experto VIH 2.0, que fue una iniciativa pionera a nivel mundial, que trabajamos con la Universidad de Stanford, que reforzaba mucho las competencias del paciente, abordábamos las necesidades de diferentes puntos de vista y lo hacíamos eh, cada uno desde su casa, de una manera confidencial, mucho antes de la llegada de la pandemia. Estamos hablando del año 2014, 2017 aproximadamente, y que fue una iniciativa muy necesaria y que podía a día de hoy seguir replicándose, pero no se hizo por falta de apoyo económico. Y es una pena porque, como bien decía Diego, hay iniciativas que deberían de mantenerse independientemente del refuerzo o el apoyo económico, en este caso de la industria que apoyó esta iniciativa, ¿no? Por otra parte, también comentar, lo hemos analizado profundísimamente. Dentro de las diferentes necesidades que tienen nuestros pacientes, hay algunas de ellas que son redundantes y son, eh, yo soy paciente y quiero que se me trate de una forma individualizada. Yo no soy el mismo tratamiento, el mismo paciente, aun teniendo el mismo tratamiento que el siguiente que va detrás de mí en la consulta, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Y tengo unos objetivos en salud diferentes a los que el paciente de al lado tiene. Por lo tanto, quiero que se me atienda de forma personalizada y se me hable y se trabaje por parte del equipo sanitario para que yo alcance mi estatus de salud que se defina por parte de los profesionales, que son los que saben, en los próximos meses o en las próximas semanas o en el tiempo que se estipule. Y por otro lado, yo quiero tener un profesional al lado mía, siempre que lo necesite, cuando ocurra algo que condicione en este caso, mi farmacoterapia. Con esto quiero decir que la telefarmacia no es el envío de la medicación a casa de un paciente, ni a la farmacia, ni a un centro de salud. La telefarmacia es mucho más. No va de acercar el medicamento, va de acercar el conocimiento y la inmediatez de acción dentro de los equipos multidisciplinares. Siempre he dicho que la atención farmacéutica no se hace en un mostrador, como tampoco se hace dentro de un coche. Entonces, la telefarmacia ni es universal, ni se tiene que hacer para todos los pacientes, ni siquiera para el mismo paciente a lo largo de toda su vida. Hay que seleccionar muy bien para qué paciente vamos a hacer telefarmacia y en qué condiciones y en qué momento. Y a partir de ahí, seleccionemos el mejor circuito asistencial para poder atenderlo en unas ocasiones de forma presencial y en otras de forma telemática. El circuito logístico de cómo acercamos el medicamento ya será otra historia. Pero la telefarmacia no va de eso, no va de mandar la medicación o darla de cualquier forma. La telefarmacia va de lo que os comentaba anteriormente. Vamos a asegurarnos, exactamente igual que hacemos de forma presencial, de que el paciente tiene cubiertas sus necesidades, en este caso de forma telemática, ¿no? Y sobre esa nueva forma de dimensionar y de establecer circuitos asistenciales son sobre lo que tenemos que seguir trabajando
en el futuro, concretamente en este perfil, que será diferente de otros perfiles de pacientes que atendemos habitualmente en consulta externa. Yo creo además también pues de que desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria se ha trabajado mucho en el desarrollo de documentos para apoyar la telefarmacia a nivel nacional y que, bueno, como dice Ramón, ahora mismo es básico la atención dual e individualizada para cada persona. Es decir, habrá pacientes que por sus características pues pudieran tener una atención prácticamente 100% no presencial o quizá una visita anual y otros pacientes pues necesitarían a lo mejor un seguimiento presencial más estrecho dependiendo de esas necesidades. Entonces, bueno, pues igual que como decía Diego al principio, pues no hay muchísimas realidades dentro de las personas que viven con VIH. En este sentido también las hay y bueno, yo creo que estamos en línea en ese sentido y bueno, según lo que ha dicho también Kim, pues estamos particularmente desde el grupo de atención farmacéutica al paciente VIH y seguramente desde la SED, pues por la labor de trabajar conjuntamente pues con asociaciones, entidades que puedan tener ideas o iniciativas o proyectos para pues mejorar en realidad pues la atención a las personas que viven con VIH de todos los grupos etarios, pero particularmente pues también los pacientes que van envejeciendo. Y bueno, creo que ya estamos prácticamente en tiempo. No veo que haya ninguna pregunta más. Y bueno, pues la verdad que creo que ha sido mi primera toma de contacto muy interesante, que espero que podamos repetir en el futuro pues otros puntos de encuentro de otra temática. Agradeceros pues a los tres vuestra participación y colaboración durante todo las propuestas para hacer este webinar, este punto de encuentro. Y también pues, espero que a todos los asistentes pues les haya parecido interesante y les agradezco su presencia y les emplazo pues a próximos puntos de encuentro. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias.